5, las bienaventuranzas del Señor Jesús en aquel sermón de la montaña. Versículo 1: Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Jesús, sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Te ha pasado alguna vez que te has encontrado con alguien que está llorando porque está triste, está pasando por una gran problema, una gran aflicción? ¿Y qué le dices? ¿Qué le dices a alguien que está delante del ataúd de un ser querido? ¿Qué le dices a alguien que le dieron la noticia de que tiene un cáncer? ¿Qué le dices a alguien que se ha quedado en la ruina porque alguien le estafó? ¿Qué le dices a alguien que ha tenido una mala noticia y le echan de su casa porque no tiene para pagar? Pero piensa por un momento en alguien que está llorando, alguien que expresa su sufrimiento, su dolor a través de la fuente de las lágrimas. Digamos que las lágrimas son como fuentes de agua que brotan de la tristeza, del dolor, de la desolación. Seguramente no se te ocurrirá decir: eres dichoso, eres bienaventurado, eres bendito, eres feliz, porque lloras. No se te ocurrirá decir tal cosa, porque sería, a lo mejor te echaban de allí. Porque verás, que alguien diga: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados, solamente puede decirlo alguien que sabe a quién se lo está diciendo. Porque verás, el sermón de la montaña no es para todos y cada uno de los seres humanos. El sermón de la montaña es para sus discípulos. Así deben de ser los discípulos. Es un retrato de los discípulos. Es un retrato de cómo son los verdaderos creyentes. Y a la vez es un retrato de cómo es Cristo. Por lo tanto, decirle a alguien que es dichoso porque es pobre, o es dichoso porque llora, o porque tiene hambre, aquí habla de hambre, sed de justicia, no tiene sentido, porque aquí habla de algo espiritual. Bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu. Se refiere a algo espiritual, no es algo material. Luego entonces, cuando Jesús dice dichosos los que lloran, se lo dice a los que son creyentes. Hay muchas formas de llorar. Cuando mi madre me quitaba el chocolate, yo lloraba. ¿Pero esas lágrimas se están incluidas aquí? Por supuesto que no. Podemos llorar de rabia. Podemos llorar viendo una película de amor. Podemos llorar enfadados porque nuestro equipo ha perdido. Podemos llorar de envidia. Podemos llorar de otras muchas cosas que no están incluidas aquí. Saúl lloró porque el profeta no se iba a ir con él a celebrar el sacrificio. No lloró por su pecado, sino porque no le iban a honrar a él. Podemos llorar porque hemos perdido dinero. Podemos llorar porque hemos perdido el tren. Podemos llorar por muchas cosas, pero esto no está incluido aquí cuando dice bienaventurados los que lloran. Se refiere a otro tipo de lloro, a otro tipo de clamor. No es el lloro de que no me sale bien lo que quiero hacer o lo que tengo planificado. Es algo mucho más profundo que eso. El llorar aquí se refiere esencialmente a la pobreza de espíritu que aparece en el versículo 3. Bienaventurados, porque no puedes soltar las bienaventuranzas, están todas juntas como una cadena, están conectadas una con otra. Entonces, los pobres en espíritu, ¿quiénes son? Los que lloran. ¿Quiénes son los pobres y humildes de espíritu? ¿Quiénes son aquellos que reconocen su necesidad de Dios? ¿Quiénes son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual? ¿Quiénes son esos que reconocen que no tienen nada que ofrecer a Dios, que son pobres y mendigos?
que solo encuentran en Dios su riqueza y su esperanza, pues aquellos que lloran. Por lo tanto, se refiere a esto. Y verás, las lágrimas muchas veces reflejan un arrepentimiento de corazón. En 2 de Reyes capítulo 20 tenemos la historia de un rey llamado Ezequías, que era un creyente, pero que cometió ciertos pecados, y observa lo que va a pasar con él. 2 de Reyes 20, dice el versículo 1, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir, y el profeta Isaías, hijo de Amoz, fue al verlo y le dijo, así dice el Señor, te vas a sanar mañana. No le dijo eso el profeta. Así dice el Señor, ten confianza que todo saldrá maravillosamente, todo será bonito. Verás qué bien. No, el profeta le dice, pon tu casa en orden porque vas a morir y no vas a vivir. No te recuperarás de esta enfermedad. Y ante esto, el versículo 2 dice que Ezequías volvió su rostro hacia la pared y rogó al Señor. Recuerda, Señor, cómo yo me he conducido delante de ti con lealtad, con un corazón íntegro, que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. ¿No había salido Isaías del patio central? Cuando llegó la palabra del Señor, regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, voy a sanarte, en 3 días podrás subir al templo del Señor, voy a darte 15 años más de vida, y a ti y esta ciudad la libraré de caer en las manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a mi siervo, a David, mi siervo. Escucha esto, el cambio. Dios le dice, vas a morir. ¿Por qué le dice Dios eso? Porque está buscando el arrepentimiento de corazón de Ezequías. Está buscando que Ezequías se vuelva a él con lloro de arrepentimiento, con dolor por su pecado, reconociendo la maldad que había en él, la necesidad que tenía de Dios, para que desechase todo su orgullo y para que se volviera al Señor de verdad. Y por eso le mandó ese mensaje y esa aflicción ahí. Porque verás, un discípulo de Cristo es uno que llora. Es uno que se arrepiente, es uno que cree y se arrepiente y que llora y que se goza, que se ríe y que llora. Ese es un discípulo del Señor. Pero muchos lloran porque ha perdido su equipo de fútbol el partido, pero no lloran por sus pecados. Lloran por los pecados del otro, pero no por los nuestros. Sin embargo, el Señor dice que serán consolados. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nos perdona. ¿Por qué dice que son bienaventurados los que lloran? Porque serán consolados. Y en este caso de Ezequías, Dios le dio el perdón para sus pecados, le dio 15 años más de vida, que de un día a 15 días, otros días que le dieron de plazo. Vamos, que si Dios te da ese mensaje, es un mensaje muy alentador. Prepárate, organiza todo, haz testamento, paga las deudas, que te mueres. Pero él se volvió a Dios. Cuando nosotros somos afligidos, ¿a quién nos volvemos? ¿A quién? ¿A Dios? ¿O a otras cosas? ¿A otras personas? ¿A otros lugares? Tengo otro ejemplo también de cómo el Señor escucha el clamor de los arrepentidos. 2 de Crónicas, capítulo 33, Manasés. Mira, Manasés era un rey más malo que un dolor de muelas a las 4 de la mañana. Un hombre tan perverso. Escucha, la historia de Manasés no puede ser terrible. Escucha, déjame decirte esto. Cuando yo era recién convertido, estaba leyendo la Biblia de pe a pa y me encontré con este pasaje. Y la primera parte de la historia de Manasés, dije, este va para el infierno de cabeza. Te voy a decir el currículum de Manasés. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo que ofende al Señor. Practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado. Reconstruyó templos paganos. Echó a sus hijos al fuego para adorar a los demonios. Practicó la adivinación, practicó la hechicería. Llenó de ídolos la casa del Señor y de altares de otros ídolos la casa del Señor. Y produjo que el pueblo de Dios se apartara del Señor para irse en pos de la idolatría. Es decir, que se pasó 3 pueblos. Es decir, que Manasés fue
un campeón de la iniquidad. Medalla de oro en maldad. Manasés, por lo tanto, tenía todas las papeletas para marcharse al infierno, pero por la vía rápida. Pero escucha esto. Escucha. Capítulo 33, versículo 10, segunda de Crónicas. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Siria, los cuales lo capturaron a Manasés, lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas, y estando en tal aflicción imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante el Señor, oró al Señor, y Él, escucha esto, agárrate a la silla, y Él escuchó sus súplicas. ¿Pero qué dices, hombre? Sí, escuchó sus súplicas, y Él escuchó sus súplicas, y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Y así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Ah, tú dices, esto no puede ser, hombre, es muy malo, este hombre no se merece eso. Este hombre lo que tiene que hacer es mandarlo para el infierno, pero a lo peor del infierno, al infierno de los infiernos. Porque mira qué hombre tan malvado. Sus propios hijos echarlos al fuego para que se quemen vivos. En las llamas del dios Moloch, de esos demonios. Eso no tiene perdón de Dios. Un hombre tan malvado, un hombre tan perverso. Pues escucha, bienaventurado y dichoso fue Manasés porque él se arrepintió en aquella cárcel. Dios lo mandó a una cárcel. Dios le quitó todo lo que tenía. Dios le quitó el reinado. Dios le quitó la salud. Dios le quitó todo. Lo mandó a la cárcel. Y ahí no para que fuera al infierno, sino para que llegara al cielo. Y Manasés se arrepintió y reedificó la muralla y volvió a quitar los dioses ajenos y mandó que se sirviera al Señor. Bienaventurados, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahora quiero hablarte de una mujer anónima. Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que el fariseo se sentó a la mesa junto con Jesús. Y en aquel pueblo vivía una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando dice pecadora quiere decir una mujer que vendía su cuerpo. Una prostituta. Una mujer de alquiler. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, es decir, de alguien súper estricto, súper santo, súper apartado de todo pecado, de todos los pecadores, ella se presentó con un frasco de perfume de alabastro lleno de perfume. Nadie le había enviado una invitación. Venga usted que viene Jesús aquí. Nadie le había invitado. Pero se presentó con un frasco de perfume y ungía, dice, llorando, versículo 38, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas y luego se los secó con sus cabellos y también se los besaba y ungía con el perfume. Y al ver esto el fariseo le dijo al invitado, que le había invitado, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién le está tocando y qué clase de mujer es esta, que es una pecadora. Pero Jesús le dijo en manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas y otro le debía 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. ¿Has juzgado bien?, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo que ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le ama, a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Y los otros invitados empezaron a decir, ¿pero quién es este que aún perdona pecados? Pero Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, dijo a la mujer, vete en paz. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Lo ves? Una mujer perdida, una mujer rechazada, una mujer con la dignidad por los suelos, una mujer objeto. Una mujer que todos los santos despreciaban, que todas las buenas personas rechazaban. Una mujer
que no podía acercarse a esos hombres, pero se acercó a Jesús. Y usó sus lágrimas para mostrar su arrepentimiento. ¿Cómo mostramos nosotros nuestro arrepentimiento? ¿Cómo? Le decimos a Dios, Señor, perdona mis pecados, pero como concepto general. Así como, perdona mis pecados, pero todo así como si hay algún pecado por ahí, porque como soy tan buena persona, soy buenísimo, estando yo solo soy el mejor. Eso es la verdad. Pero aquella mujer fue a pedir perdón y pedir misericordia y Jesús dijo, por eso esta mujer ama, por eso esta mujer ha venido aquí, porque sus muchos pecados les son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Ves cómo son bienaventurados y dichosos los que lloran? Porque las lágrimas son el pegamento que te acerca a Jesús, que te une a Él. Decían los teólogos antiguos, cuando discutían con los religiosos, vosotros no tenéis agua bendita en vuestras iglesias para santiguaros. Y decían nuestros hombres, el agua bendita que Dios quiere son las lágrimas de arrepentimiento. Está bien eso, ¿verdad? Claro, esa no la pueden sacar del río y hacerle así y ya es agua bendita. Esa tiene que salir del corazón, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Verdad? Así que en estas tres historias vemos que son bienaventurados los que lloran. Pero hay otra cosa más de las tres que voy a mencionar y es el consuelo que Dios trae a los creyentes que sufren. Fueron mis lágrimas de pan, el pan de día y noche, mi pan de día y noche, mientras que me dice la gente a su cara, ¿dónde está tu Dios? Venga, que venga tu Dios a salvarte. ¿Dónde está? Que no está aquí. Y eso lo dijo en el exilio aquel hombre que no podía reunirse para adorar a Dios, que estaba fuera de su casa, estaba sufriendo dificultades, ahí lo dice el Salmo 42. Mis lágrimas, mi pan, es decir, mi dieta era llorar todo el día. No puede haber cosa peor de que alguien sea eso su pan. La tristeza, el dolor, por las tribulaciones, las dificultades, las persecuciones, lo que sea que te esté pasando. Pero escucha, ¿por qué dice Jesús, bienaventurados los que lloran? Porque Él no solamente te da el consuelo del cielo, que ahora lo mencionaremos en último lugar, pero ahora te da el consuelo de su presencia. El apóstol Pablo estuvo a punto de morir en aquel naufragio. Estuvieron a punto de matarlo a palos, a latigazos, en aquella cárcel. Lo apedrearon. Pero el Señor siempre le estuvo consolando y librando hasta que acabó su día, hasta que acabaron sus días, los días que el Señor había establecido. El Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios es aquel que consuela a los afligidos, es aquel que sana a los quebrantados de corazón, es aquel que visita a los que lloran. Él guarda nuestras lágrimas en su vasija. Y por lo tanto, el consuelo del Señor es verdadero para todos los hijos suyos. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabes? Tengo una hermana que se llama Sofía, una hermana mayor que yo, y ella muchas veces en casa estaba enferma, se ponía malita, estuvo a punto de morir más de una vez. Y como estaba muy enferma y no comía, es una de las razones que comía, entonces mi madre le compraba cosas especiales a mi hermana. Ya te puedes imaginar cómo me sentía yo. Porque lo especial de la casa era para mi hermana, para que ella pudiera comer, para que pudiera rehacerse, por todos los temas. Entonces, un plato de comida especial, algo especial, y yo decía, ¡ay, yo también quiero de eso! ¡Shh! No, que es para tu hermana, que está mala. Y yo, por supuesto, decía, claro que sí, claro que sí. Yo no decía nada de eso. ¡Yo también quiero! ¿Cómo podía yo acceder a esos platos especiales que mi madre ponía si estás malo? Y estás malo con fiebre, y estás tal, y estás... Pues entonces te dan lo mejor. Escucha. Lo mejor de Dios lo tienen los que lloran.
Sí. No, ¿cómo va a ser eso? Sí. Tú dices, no, yo no quiero tener ninguna tribulación, yo no quiero tener ni un dolor de cabeza, yo no quiero quiero que no me pase nada, quiero estar siempre bien, quiero estar siempre saludable, quiero morirme con 150 años y no tener nunca ni un dolor de muelas. Pues si tú quieres eso, no vas a tener ningún consuelo de Dios, porque no te hace falta. ¿Para qué? Tú no sabes lo que es el consuelo de Dios, tú no sabes lo que es la presencia de Dios en ese sentido, tú no sabes lo que es la gracia de Dios abrazándote, tú no sabes lo que es tener la seguridad y el confort y la bendición de los brazos de Dios rodeándote y secando tus lágrimas. Tú no sabes nada de eso porque tú no sufres. Eso está reservado para los que sufren. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué dijo eso? Porque las mejores bendiciones del Señor y las más preciosas bendiciones del Señor están para aquellos que sufren más. Entonces, mira, yo quiero ser sufridor. No, vamos a ver, eso lo dejas en las manos de Dios. Dios se encargará de eso. Pero cuando venga el sufrimiento, sabes que junto con la prueba viene la salida, que junto con el dolor viene el consuelo, que junto con lo amargo viene la miel. Y el tercer motivo por el que son bienaventurados los que lloran es porque los que lloran y lo hacen por lo correcto demuestran que hay algo grande en ellos, o mejor dicho, que ellos son grandes ante los ojos de Dios. Jesús, en Lucas capítulo 19, versículo 41, se dice lo siguiente de él. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y le echó maldiciones a la ciudad. ¿No? Le regañó a la ciudad. Se enfadó con la ciudad. Dice eso ahí, está escrito ahí, ¿no? ¿Qué dice que hizo Jesús cuando vio la ciudad, Jerusalén? ¿Lloró? Vaya. Y mira lo que dice después. Cómo quisiera que hoy supieras lo que puede traerte la paz. Pero esa hora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días que tus enemigos se levantarán un muro y rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. O como dice en otro pasaje, ¿cuántas veces quise como la gallina coger a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Pero mira, ¿por qué Jesús está llorando allí por esa ciudad? Porque les ama. Porque Jesús no está pensando en sí mismo. Está pensando en aquellos que no le conocen, en aquellos que están perdidos, en aquellos que no tienen esperanza, que no tienen Dios, que no tienen salvación, que no tienen vida eterna y que les aguarda una condenación terrible y un juicio terrible, como fue la invasión de los romanos, o mejor dicho, el aplastamiento de la rebelión que hubo en los días del general Tito, donde murieron cientos de miles de judíos. Nosotros no tenemos esa bienaventuranza si miramos a las demás personas y decimos, mira este qué tonto es. ¿Y el otro? Y despreciamos a las personas en vez de llorar por ellas porque no conocen al Señor. Ríos de lágrimas salieron de mis ojos porque no obedecen tu ley, dice el salmista en el Salmo 119. Sin embargo, nosotros miramos a las personas y no tenemos compasión por ellas, no oramos por ellas. Tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos familiares que no conocen a Cristo, reímos con ellos, nos reímos de ellos, pero no lloramos por ellos. Por lo tanto, la bienaventuranza no nos alcanza en ese sentido. Dios me es testigo, dice el apóstol Pablo, que tengo continuo dolor en mi corazón por mis hermanos los hebreos según la carne. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 9. Tengo continuo dolor en mi corazón. Quisiera que yo sea quitado de Cristo para que ellos pudieran venir. Por mis hermanos los judíos, los que le despreciaron, los que le echaron, los que casi lo matan. Y ya Pablo tuvo que decir, no vengo más a la sinagoga porque es que me van a matar.
cuando les predicaba a Cristo, pero aún así, a pesar del odio que le tenían, Pablo seguía sintiendo por ellos y orando por ellos, pidiendo por ellos para que fueran salvos. ¿Y nosotros? ¿Por quiénes oramos nosotros? Ay, Señor, que tenga más dinero. Ay, Señor, que se me pasen los dolores. Ay, Señor, que mi marido cambie, que es más malo que nada. O que mi esposa cambie, que mis hijos cambien, que todo vaya muy bien, que todo sea maravilloso y todo el yo y el yo y el yo y nada más que el yo, siempre lo mismo. Eso es por lo que estamos orando nosotros. Y además cuando oramos por alguien que no es creyente, bueno, Señor, que como concepto general se salve la gente. Pero mira, cuando Jesús dice que lloró por ella, dice que fue movido a compasión, porque veía a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Que Dios nos conceda tener un corazón como el de Cristo para ver a las personas como personas que son objeto de la gracia de Dios y necesitadas de esa gracia, de esa misericordia, para que sean salvas. Y si no podemos ser evangelistas itinerantes, o no podemos ser misioneros, o no podemos ser predicadores, o no podemos ser nada de eso, sí podemos orar. Todos podemos orar y todos podemos llorar, porque a nuestro alrededor hay miles y miles de personas que no conocen a Cristo ni quieren conocerlo, exactamente como tú. Que ni conocías a Cristo ni querías conocerle, y ahora estás aquí. Porque alguien un día también lloró por ti. Y como decía el pastor Anselmo a la madre de Agustín de Hipona, cuando Agustín era un libertino, se dedicaba a irse de juerga por ahí, tenía hijos por ahí y vivía en una vida terrible, el famoso Agustín de Hipona, San Agustín, que lo conocemos nosotros. Él estaba metido en una secta terrible de los maniqueos y su madre era cristiana, Mónica. Y un día va a la iglesia y le habla al pastor de su hijo. Mire, mi hijo está perdido, está metido en esta secta, se ha ido no sé cuánto, está de borrachera por ahí, está con otra mujer por ahí, está por ahí perdido. ¿Qué voy a hacer? Y aquel pastor va y le dice a Mónica, continúe usted orando por su hijo, porque no es menester que un hijo de tantas lágrimas se pierda. Y finalmente, sin que nadie le hablara a este hombre, el Señor hizo que unas palabras de Romanos llegaran a sus manos y llegó a ser el gran hombre de Dios, Agustín de Hipona. Las lágrimas de su madre. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿No te parece? Pero finalmente, quiero que veamos cómo Cristo, en Hebreos capítulo 5, en los días de su carne mortal, de su vida mortal, mejor dicho, los días de su vida mortal, Hebreos 5:7, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente, su reverente sumisión. Y aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Las lágrimas de Jesús sirvieron para hacerle el mejor mediador, el mejor salvador que podríamos tener, el mejor intercesor que podríamos tener, el quien mejor nos podía comprender. Jesús lloró para entender lo que es llorar, para que con su pasión nosotros pudiésemos tener consuelo. No hay nada como sufrir para poder consolar a los que están sufriendo. Y es por esto que dice que con gran clamor y lágrimas él oró a Dios. Y fue bienaventurado, porque bienaventurados son los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Pero finalmente, la tercera cosa es que son bienaventurados los que lloran, porque recibiremos nada más y nada menos que la consolación perfecta, la consolación inmensa, la consolación eterna, la consolación más grandiosa que te puedas imaginar. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía:
aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, ellos serán su pueblo y Él acampará en medio de ellos, ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y ahora escucha esto. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Y también dijo: todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el que salga vencedor heredará todo. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que, ¿es bienaventurado el que llora? Sí, porque tendrá la consolación final allí. En esta vida no podemos tener todo el consuelo que deberíamos tener porque no estamos capacitados para ello. Estamos limitados porque somos pecadores, estamos limitados porque somos seres humanos finitos, muy limitados. No podemos recibir todo lo que Dios tiene de nosotros, al igual que un niño no puede cargar con 500 kilos, no tiene capacidad de hacerlo. Pero habrá un día en el que ya resucitados y ya en el reino consumado del Señor estaremos ya preparados para recibir el gran consuelo que Dios nos va a dar y el cual nos va a sumergir para siempre. Él enjugará nuestras lágrimas. Recuerdo en una ocasión que un joven que pertenecía a nuestra iglesia que pastoreábamos en Canarias recibió una terrible noticia de una enfermedad de su esposa y de una enfermedad que podía llevarla a morir. Llevaban poco tiempo casados. Estábamos allí esperando en urgencias. Las noticias que venían de urgencias no eran buenas. Y entonces yo no sabía qué hacer, tampoco no le conocía mucho, llevaba poco tiempo como pastor ahí. Pero se acercó el amigo íntimo de ese muchacho que estaba allí llorando porque no sabía si su esposa iba a vivir o iba a morir, con 20 y pocos años. Y yo estaba acompañando ahí, no sabía ni qué decir ni qué hacer, porque sabes una cosa, muchas veces decimos que los pastores tenemos mucha labia, pero muchas veces no sabemos qué decir. Y a lo mejor estamos más guapos callados, si es que alguno es guapo. Pero a veces que no tienes palabras, solo acompañar ahí, solo sufrir ahí, solo estar ahí. Pero mira, verás lo que pasó. Vino este hombre. Y entonces cuando llegó: Dani, ¿qué pasa? Cuéntame. Y entonces él le cuenta el verdadero drama que estábamos viviendo, pero él como marido, estaba allí con la familia y tal, pero él empieza a contar lo que estaba pasando. Mira, las lágrimas de él eran torrentes. Pero entonces ese hombre cogió con sus dedos grandes, tenía las manos muy grandes, cogió con sus dedos grandes, barrió esas, como si fuera el parabrisas de un coche, barrió esas lágrimas de sus ojos y lo abrazó bien fuerte. Y le dijo: yo estoy aquí. Verás cómo el Señor obra. Ten confianza. Yo no podía hacer eso, porque yo no era su íntimo amigo. Yo no le conocía desde la niñez. Yo no tenía esa relación con él, pero él sí. Él le conocía, él sabía cómo era, él entendía su corazón, él sabía todo lo que estaba pasando, él podía identificarse con eso. Y entonces se acercó allí, barrió sus lágrimas, enjugó sus lágrimas, secó sus lágrimas y lo abrazó bien fuerte para consolarle. Así va a hacer Cristo contigo. Eso hará contigo. ¿No es eso ser bienaventurado? Él enjugará las lágrimas. No vendrá San Pedro a hacerlo, no vendrá San Pablo a hacerlo, no vendrá un ángel a hacerlo, no vendrá Moisés a quitar tus lágrimas, no vendrá el más grande hombre de Dios que se haya levantado, ni Carlos Spurgeon, ni nadie. No vendrá nadie a hacer eso. Será Él mismo quien lo haga, porque será
para siempre. No habrá más lágrimas, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni hambre, ni sed, ni muerte, porque todas esas cosas viejas habrán pasado para siempre. Y ahora dime, ¿son bienaventurados los que lloran? Porque ellos recibirán la consolación. Y por eso mismo valdrá todo la pena. Me temo que mi Señor Jesucristo tiene mucho trabajo para jugarme a mí tanta lágrima. A lo mejor contigo tiene menos, pero da igual. Da igual. Él enjugará tus lágrimas. Como lo hizo con aquel pobre hombre en la cruz. No se dice que llorara, pero cuando alguien está gimiendo para morirse en una cruz, esforzándose por decir cada palabra, porque la asfixia es terrible cuando alguien está crucificado. Muchos mueren porque el corazón se les revienta, porque no entra oxígeno y hay un colapso. Unos morían de asfixia, o sea, es una muerte, no quiero entrar en detalles de eso porque es estremecedor, pero verás, los que estaban crucificados casi no podían hablar. Cada palabra que decía una persona crucificada lo tenía que pensar muy bien. Porque no era como nosotros, que el que está en la cama de un hospital y tiene puesto la morfina o lo que sea, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? Ay, mira, pues tal. No, el que está en una cruz, cada palabra le cuesta sacarla un montón porque está a punto de morirse y no hay fuerza, no hay oxígeno, el corazón está disparado, las hemorragias son tremendas, la fiebre es tremenda. Lo que está sucediendo es horroroso, horrible. Y aquel hombre le regaña a su compañero, aunque él al principio también decía, no, sálvanos y tal, pero después se da cuenta de quién es Jesús, escuchando a Jesús, viendo a Jesús, y entonces le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Son bienaventurados los que lloran? El primero que entró en el paraíso desde la tierra fue el ladrón. Él entró directamente, de la mano de Jesús. Pero ahora, para finalizar, déjame decirte que hay otro sitio donde también se llora. Te puedes imaginar cuál es, ¿no? Lucas capítulo 13, versículo 26. Entonces dirán, comimos y vivimos contigo. Tus enseñanzas, tú enseñaste en nuestras plazas. Dirán en el juicio final. Tú estuviste con nosotros, Jesús, vale. Pero él les contestará, no sé quiénes sois vosotros. Apartaos de mí todos los hacedores de injusticia. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando vean el reino de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas, mientras que vosotros estáis fuera. Mira lo que está diciendo Jesús, que hay un lugar donde nunca las lágrimas se secan, donde no hay esperanza, donde no hay nada más que dolor, hambre, sed, dolor, muerte y más muerte, y muerte y más muerte, porque nunca se termina. Y ese sitio es el infierno. Y muchos le dirán en aquel día, pero Señor, yo me tragué 14.000 cultos. Estuve en todos los cultos habidos y por haber, por internet, me leí las veces la Biblia un montón de veces. ¿Y cuántas veces escuché predicaciones, escuché conferencias, leí la Biblia, escuché canciones cristianas, cantaba en el grupo de alabanza de la iglesia, era no sé qué, era no sé cuánto, pero dirá Jesús, yo no sé quién eres tú, yo a ti no te conozco. Tú jamás has venido llorando a mí por tus pecados. Tú solo tenías una religión, solamente tenías una voluntad de ser buena persona y portarte bien. Tú no has ido con el frasco de perfume y no has ido con tus lágrimas a lavar los pies de Jesús. Tú no te has vuelto a la pared como hizo el rey y dijo, acuérdate, Señor, de mí, perdóname. No hiciste como Manasés, que se humilló grandemente en la presencia del Señor.
No hiciste como esta mujer que hemos leído antes. Simplemente te mantuviste duro en tu pecado. Nunca lamentaste haber ofendido a Dios. Lamentaste que te pillaran haciendo algo malo, lamentaste perder no sé qué cosa y lamentaste muchas cosas, que la enamorada o el enamorado te dejara. Todo eso lo lamentaste, lloraste mucho por todas esas cosas. Y lloraste porque no tienes dinero, o lloraste porque no te fuiste de vacaciones, o por cualquier otra cosa, pero no lloraste nunca por tu pecado. No lo hiciste. Entonces dice Jesús, yo no sé quién eres tú. Yo no admito en mi casa a los desconocidos, solo admito en el cielo a los míos. Por eso, precisamente terminamos nosotros también leyendo Apocalipsis 21, que hemos dejado antes ahí la lectura. Versículo 8. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practiquen artes mágicas, los idólatras, todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Este es el lugar que aguarda a los que no se arrepienten, no a los que son protestantes, católicos, musulmanes, buenas personas, ateos, lo que sea. No, no es eso. No es los que saben más o saben menos. No es los que se portan mejor o los que se portan peor. Los que les han dado un certificado de buena conducta o los que están en la cárcel. No se trata de eso, se trata de los incrédulos. Los incrédulos. No desde el punto de vista nuestro, sino desde el punto de vista de Dios. Porque para Dios solo hay dos tipos de personas: los incrédulos y los creyentes. Las ovejas del Señor o las cabras que no son de Él. Y por eso dice el versículo 6, Apocalipsis 21. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente del agua de vida. Hay algunas personas que están enfermas y no producen lágrimas. ¿Habéis oído hablar de esa enfermedad? Es un síndrome. Hay personas que no pueden llorar porque están enfermas. No sé qué les pasa, que no recuerdo exactamente cómo se llama esta enfermedad, pero no son capaces de llorar. Y dicen que lo pasan fatal, porque verás, las lágrimas sirven como desahogo. Tú has oído de eso, ¿no? Y las lágrimas sirven también para limpiar las pupilas de los ojos. ¿Lo sabías eso también, no? Cuando con las lágrimas de arrepentimiento nuestros ojos espirituales se limpian mejor y vemos más a Cristo. Lo vemos mejor. Y tú dices, es que yo no siento que tenga que llorar por mis pecados delante de Dios. Claro, ¿cómo lo vas a sentir? Yo tampoco lo sentía. Eso es una obra del Espíritu Santo. Porque el pecado nos endurece tanto y la incredulidad que tenemos en el corazón es tan grande que somos duros y orgullosos. Pero tú puedes venir al Señor hoy y decir, Señor, dame un corazón contrito y humillado, que no despreciarás tú, Señor. Acércate al Señor si de verdad quieres que Él enjugue tus lágrimas. Si de verdad quieres oír esta palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a cantar la alabanza, mansión gloriosa tengo yo en los cielos, y nos despedimos.